Buen día, soy el ingeniero Bernardo Ismael Cortés Álvarez, docente de campo profesional de la carrera técnico en autotrónica. Esta sesión va dedicada para los alumnos de cuarto semestre y sirve para repaso para los alumnos de sexto semestre. El título de la sesión es las características de los sistemas de encendido automotriz. Es un contenido relacionado al módulo 2, diagnostica el funcionamiento de los sistemas de encendido electrónico y computarizado del motor. El aprendizaje esperado relacionado compara los componentes de los sistemas de encendido electrónico y computarizado considerando las marcas automotrices. Entre los conceptos clave está el más importante, que es la función. En realidad este sistema es el encargado de proporcionar un arco eléctrico o chispa de forma que inicie la combustión durante la etapa de explosión correspondiente al ciclo Otto. Se agrupan en tres grandes categorías: el sistema convencional, el sistema electrónico y el sistema computarizado. Realmente está únicamente dirigido al sistema electrónico y computarizado, pero se retoma esta parte del sistema convencional debido a que fue uno de los primeros sistemas y posteriormente se ven los avances por la aplicación de la electrónica, en este caso digital, para cumplir con la normatividad ambiental de emisiones contaminantes a la atmósfera. Tenemos el sistema de encendido convencional. En este diagrama podemos observar los elementos más representativos con los que cuenta, entre ellos la batería, un switch o interruptor de arranque, una bobina de baja energía, un distribuidor, los cables de bujías y las bujías. El elemento más representativo o por el cual podemos nosotros distinguir este tipo de sistema son los platinos, que realmente es un interruptor mecánico, el cual es activado por levas, es decir, que cada vez que la leva abre y cierra, se realiza ahí el contacto, de forma que en esta parte deja pasar o no la energía. En este caso, la bobina, al ser energizada con 12 volts, eleva ese voltaje hasta una cantidad de 8000 volts en cada descarga. El distribuidor es una pieza o un componente principal también de este sistema, dentro del cual van instalados los platinos y el condensador que se observan en la imagen superior derecha. También existe otra pieza que se le llama rotor, y el cual es el encargado de distribuir de acuerdo al movimiento circular o dirigir la descarga hacia el cilindro correspondiente. Es por ello que es importante la sincronización tanto de los elementos mecánicos como de los elementos eléctricos. En este caso, el punto crítico serían los platinos, de acuerdo a la calibración que debe ser revisada periódicamente para evitar holguras, de forma que las tolerancias se mantengan y el sistema de encendido pueda proveer la chispa de forma eficiente en el momento que es requerido. Entonces aquí el elemento principal o los elementos principales son los platinos y el condensador. También tenemos el sistema de encendido electrónico, que es una evolución del sistema convencional. En este tenemos los componentes comunes: la batería, el interruptor o el switch. Tenemos una bobina, pero es de alta energía, y un módulo de control. El módulo de control aquí se anexa, ¿va? Pero a la vez él va a ser el encargado de sincronizar las descargas o la chispa en este caso. Depende en gran medida de una señal proporcionada por una bobina magnética y un reluctor. La bobina magnética y el reluctor reemplazaron al condensador y a los platinos. Una desventaja del sistema convencional era el desgaste, debido principalmente al roce entre la leva y la leva del platino.
En este caso, como tenemos un sistema que funciona sin contacto, el tiempo de vida es superior y al ser electrónico se tiene un tiempo de respuesta mucho más alto. Prácticamente se tiene un ciclo de operaciones casi infinito o de por vida. La forma de funcionamiento de la bobina magnética es que cada vez que el reductor o corona altera el campo magnético de la bobina, esa alteración es la señal para que el módulo de control dé a su vez otra señal hacia la bobina y se realice la descarga, la cual es distribuida, en este caso por el rotor, dependiendo del número de cilindros con el que cuente el motor. Un aspecto importante de los primeros sistemas de encendido electrónico es que contaban con un avance por vacío, es decir, que a bajas revoluciones el vacío era prácticamente nulo. Entonces el módulo de control avanzaba el tiempo de forma que enviaba más constante chispas para compensar la parte de la distribución del arco eléctrico hasta que el motor alcanzara la temperatura de operación normal. Del lado derecho podemos ver en la parte superior cómo funciona o bajo qué principio funciona una bobina captadora. Aquí, como la bobina almacena energía en el campo magnético, cada vez que se acerca una saliente, una punta o una cresta, ese campo magnético se ve alterado. Esa pequeña variación en ese campo magnético va a ser la señal de indicación hacia el módulo de control o hacia una computadora que nos va a estar indicando que está detectando cierta posición que es de nuestro interés. Una variación de este tipo de encendido electrónico es el uso de un sensor óptico. En este caso se trata de un disco ranurado y un diodo emisor y un diodo receptor, ambos infrarrojos. Cada vez que el diodo receptor localiza la parte o la señal óptica del sensor del diodo emisor, se genera una señal. Es por eso que este se basa prácticamente, o es un sistema óptico. Este sistema ofrecía muchas ventajas, entre ellas la rapidez de respuesta, pero es un sistema muy susceptible a ser afectado por condiciones del medio ambiente, entre ellas la acumulación de polvo o de material extraño en los diodos emisores y con ello la interrupción de la señal. Inclusive la más ante señales de humedad también deja de funcionar con la precisión requerida. Ambos sistemas fueron utilizados en su momento como reemplazos del platino y condensador. Uno de los sistemas más comunes en la actualidad es el encendido computarizado. Este se basa su funcionamiento en el hecho de que se cuenta con una computadora o con un módulo de control dedicado o ya especializado, que requiere de al menos dos señales de sensor, es decir, que es un ciclo redundante, porque por una parte, como nos muestra el diagrama, requiere de saber de la posición del cigüeñal y también requiere de la señal de posición del árbol de levas. Aquí una señal adicional es del sensor de detonación. Una vez que la computadora recibe al menos dos señales de ellas para confirmar el estado o la posición física de los componentes para poder iniciar la ignición o el arranque del vehículo, es cuando se comunica o envía una señal a un módulo electrónico secundario. En este caso, el módulo de control funciona en ciertos sistemas únicamente para el arranque, es decir, también va a utilizar la señal del sensor de posición del árbol de levas y el del cigüeñal para iniciar el arranque una vez que el motor
supera las 900 revoluciones por minuto, ese módulo ignora las señales y pasa el control total hacia la computadora, que ahora ya va a ser quien ajuste los parámetros tanto de ignición como los pulsos de inyección de combustible. De este lado podemos observar en la parte superior cómo funciona un sensor del tipo inductivo que únicamente nos va a detectar materiales ferrosos, es decir, que cada vez que pase la leva por a cierta distancia del sensor va a enviar una señal. Generalmente son del tipo cuadradas las señales, y que pueden ser verificadas únicamente por osciloscopio o con el empleo de un osciloscopio, debido al voltaje, que son muy pequeños y también son muy rápidos. En la parte inferior podemos observar el principio de funcionamiento del mismo sensor inductivo, pero con respecto a la posición del cigüeñal. Es decir, nos va a estar indicando, o existe una rueda dentada o ciertas marcas que van a estar indicando la posición específica de cada uno de los cilindros. Es decir, que en algunos vehículos o en algunos motores va a tener al menos 3 marcas por las cuales se puede iniciar o encender el motor. El tipo de funcionamiento es similar. Una vez que se altera el campo magnético, se genera un voltaje que es una señal que va a interpretar la computadora. Aquí algo importante a mencionar es el uso de los semiconductores. En este caso ya muy específicamente son las salidas transistorizadas en lugar de ser relevadores, porque presenta varias ventajas, entre ellas la rapidez de conmutación, la facilidad del intercambio de las piezas o de los componentes y la velocidad de respuesta, entre otras. A modo de conclusión, el sistema o los sistemas de encendidos están ligados con los sistemas de control de emisiones contaminantes. Es decir, cualquier falla que pueda venir inclusive por el bajo voltaje va a incidir directamente en una emisión fuera de los parámetros establecidos por el fabricante y también fuera de norma. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.